Niños, soy Felipe, muy contento de un nuevo domingo de Pro Kids. Espero que estén súper bien, que busquen un lugar cómodo para que disfruten la siguiente clase. Yo quiero rendir mi vida a ti, sin ti no puedo existir, eres mi única pasión. Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin, te entrego todo lo que soy. Wow, wow, oh, oh. Yo anhelo más de tu espíritu, manda el fuego, fuego a mi corazón, nunca se apagará este amor. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Yo quiero rendir mi vida a ti, sin ti no puedo existir, eres mi única pasión. Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin, te entrego todo lo que soy. Wow, wow, oh, oh. Yo anhelo más de tu espíritu, manda el fuego, fuego a mi corazón, nunca se apagará este amor. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Muy bien, niños, espero que hayan cantado las alabanzas, la hayan disfrutado. Ahora quiero que estén muy atentos, no se distraigan para la siguiente lección muy hermosa. A través del techo. Llena. La casa estaba llena. Jesús estaba enseñando y sanando en la casa, y todos querían verlo. Unos hombres tenían un amigo que no podía caminar. Ellos creían que Jesús podía sanarlo. Por eso lo llevaron en una camilla. ¿Mm? Debido a que la casa estaba llena, no podían entrar. Entonces subieron a su amigo al techo y comenzaron a quitar las tejas. ¿Creyeron los hombres que Jesús podía sanar a su amigo? Hicieron un hoyo en el techo. Todos los que estaban en la casa miraron hacia arriba asombrados. Después bajaron a su amigo en medio de la multitud.
Ellos pensaron que Jesús sanaría a su amigo, pero en vez de eso le dijo: tus pecados son perdonados. Los líderes religiosos estaban muy disgustados. ¡Solo Dios puede perdonar pecados!, refunfuñaban. ¿Qué es más fácil?, preguntó Jesús. ¿Perdonar los pecados de un hombre o hacerlo caminar? Para mostrarles que tengo el poder de Dios para perdonar, sanaré sus piernas. ¿A quién bajaron por el techo de una casa? Recoge tu camilla y vete a casa, le dijo Jesús al hombre. Y lo hizo. Sus amigos y todos los que estaban allí celebraron alegres. Ahora la casa estaba llena de alabanza. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. ¿Verdadero o falso? Bueno, niños, espero que hayan disfrutado su momento de Prodi Kids, que les haya gustado la alabanza, que hayan estado atentos a la lección. Y ahora vamos a orar, agradecerle a Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia, y porque ha sido bueno con nosotros. Vamos a cerrar los ojos y le vamos a hablar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este momento, por este día para adorarte, porque puedo estar junto con mis padres, adorándote, Señor. Gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te damos gracias por un día más de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, que les vaya súper. Chao. A la cruz lo llevaron,
Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto al Señor en ese momento, que sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a adorar al Señor en esa mañana en espíritu y en verdad. Tome su Biblia en la mano, prepara todo para que ese momento sea un momento donde Dios sea el centro, donde Él sea más glorificado, donde Él pueda recibir toda la gloria, toda la atención, porque para Él nosotros existimos, para Él y para su gloria fuimos creados. Así que vamos a adorar al Señor con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha dedicación al Señor en esa mañana. Que Dios nos bendiga. Queridos hermanos, les saludo con gran alegría en esta mañana. Una nueva mañana para adorar a nuestro Señor, para rendirle culto a este Señor que se merece toda la gloria. Para iniciar este tiempo de oración, les quiero invitar a que podamos leer el texto bíblico que se encuentra en el Salmo 29. Vamos a leer la versión NBI. Dice el texto: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder,
Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Cómo no rendirle culto a este Señor majestuoso que tenemos? A este Señor que, pese a todos estos atributos que leímos recientemente, postra su mirada hacia nosotros, que en verdad, como bien sabemos, no merecemos nada. Y este Dios majestuoso, este Dios creador, ha tenido este acto de amor, de poder vernos, de poder enviar a su Hijo y de poder reconocernos como hijos. Somos hijos de un Dios majestuoso. Les invito a que tengamos un tiempo de oración a nuestro Señor, en el cual podamos exaltar sus atributos y en el cual podamos rendirnos ante Él. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, infinitas gracias por lo que tú eres, Señor. Te rendimos este culto a ti, Señor, exaltando tu poder, exaltando tu majestad, Señor, exaltando tu amor, exaltando tu misericordia, Señor, exaltando tu omnipotencia, Señor, exaltando ese tremendo poder, Señor, que tú tienes para detener lo que tú quieras, para crear lo que tú quieras, Señor. Y dentro de ese tremendo poder, te agradecemos por ese poder también que tuviste de poder alcanzarnos, Señor, y sentir misericordia hacia nosotros, Señor, poder alcanzar nuestras vidas, Señor, para poder rendirnos ante ti, el único ser, Señor, el único Dios que merece toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios amoroso y porque, como dice tu palabra, tú eres un Dios que da paz a su pueblo, un Dios que bendice a su pueblo. Y en eso te adoramos, Señor, te adoramos en esta mañana y te entregamos este culto a ti, Señor. Esperamos que este culto, Señor, pueda ser recibido como un olor fragante delante de tus pies, Señor. Y que podamos, Señor, en esta mañana postrarnos ante ti, sinceramente, Señor, y podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo en esta mañana guíe nuestros corazones, Señor, hacia una oración real hacia ti, Señor. Y que tú, Padre, seas glorificado en este tiempo de culto. Te entregamos este tiempo de oración en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos con nuestro culto, hermanos. A nuestro Señor, dad gracias hoy. Su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantad, cantad. Brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantad, cantad, cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Al amanecer
Su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, sí, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre sí, tú estás aquí. Sí, para siempre eres fiel. Les saludo, hermano, en el amor del Señor. Y ahora hemos llegado a la parte de confesión de pecado, confesar ante el Señor nuestras faltas. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Pedro 2, del 1 al 6, y vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando en casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Vamos a orar en este momento pidiendo al Señor que nos perdone por todas nuestras faltas. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti, porque no tenemos nada que ocultarte. Y te pedimos, Señor, que tú limpies
nuestro corazón, nuestra mente. Que nos ayude, Señor, a poder ser cada día mejores hijos tuyos, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros engaños, como decía tu palabra, esa envidia, malas palabras, Señor, que muchas veces provocamos, Señor, ira en nuestro prójimo. Te pido que tú nos perdones, que perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor, todo lo que hacemos contra ti, consciente e inconscientemente también, Señor. Tú sabes que nuestro pecado, Señor, está siempre delante de ti. Pero, Padre Celestial, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a esta piedra viva, Señor. Queremos ser cada día edificados por ti. Queremos ser cada día transformados por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener sed de esta palabra, Señor, cada día. A acercarnos, Señor, a ti. A ser restaurados, Señor, por ti. Padre Celestial, quédate con nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. No mire nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder acercarnos y, como dice tu palabra, acercarnos a esta piedra viva, porque tenemos sed de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.
Buenísimo, hermanos, llegamos al momento de reflexión y hoy día es un día muy especial porque llegamos a la reflexión número 20 de nuestra serie Días Mejores, que es la serie que estamos realizando en el Evangelio de Marcos. Nosotros llegamos hoy día de una forma especial a un texto que me encanta. Quizás el texto que más me encanta en todas las narrativas de los milagros de Jesús es el texto que vamos a meditar hoy día, que es el texto de la multiplicación de los panes y peces, de la primera multiplicación en el caso, y que está ahí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 de los versículos 30 al 44. Así que vamos a leer ese texto. Yo te pido que puedas también tener su Biblia abierta. Nosotros vamos a proyectar, pero puedes tener su Biblia abierta porque durante el mensaje vamos a volver al texto y ahí tú puedes ver bien qué es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y también puedes tomar ahí sus notas. También puedes descargar la guía de reflexión que está en las anotaciones aquí de nuestra transmisión, que fue enviada hace algunas semanas también en nuestro grupo WhatsApp, para que podamos aprender bien de esa historia, que es una historia fantástica y que Jesús nos enseña algo precioso. Vamos a leer el texto primero y ahí vamos a ver cómo el Señor nos habla en ese texto. Dice así la palabra de Dios. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Perfecto. Esa historia es una historia fantástica y me encanta esa historia porque habla de cómo Jesús está a través de ese milagro entregando a los discípulos un gran entrenamiento sobre su compromiso con el Evangelio, su compromiso social. Pero antes de empezar en la meditación, vamos a orar, pedir que Dios nos guíe en esta reflexión. Señor amado, tu palabra nos exhorta duramente en muchos aspectos y queremos recibir esta exhortación en esa mañana para que aprendiendo de ella podamos nosotros transmitir de una forma fiel lo que tú nos has enseñado, pero también sobre todo para que podamos aplicar en nuestras vidas estas enseñanzas. Bendícenos, Señor, en esa mañana en nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Ese texto es, a mi modo de ver, la escuela social de Jesús. Refleja cómo Jesús enseña a sus discípulos a cuidar de la gente, a pastorear a la gente. Y es interesante porque ese texto está en el contexto en el cual los discípulos habían regresado de una práctica ministerial, ¿cierto? Si nosotros pensamos bien, todo el Evangelio sirve para
entre otras cosas, también entrenar a los discípulos. Y los discípulos en ese proceso de entrenamiento fueron enviados para una práctica ministerial y al regresar están cansados, agotados, y Jesús, como buen maestro, los toma y dice, bueno, vamos a descansar un ratito. Crucemos al otro lado, un lugar apartado, un lugar donde no hay bulla, y ahí podemos estar relajados y podemos comer tranquilo. Bueno, la cosa es que en ese trayecto la gente toda se dio cuenta de que ellos estaban yendo para tal parte, y en un afán de ver a Jesús, de estar con Jesús, la gente por tierra, corriendo, fue hasta donde estaban ellos, y llegan ahí, estaba una gran multitud, y bueno, sucede todo lo que sucedió aquí como vimos en el texto. Y en ese ejercicio de cómo tratar con la gente, Jesús les da una gran clase de cómo debe ser el corazón de aquellos que sirven al Señor, y qué significa servir al Señor en ese contexto de necesidades físicas y espirituales, que es la realidad de todos aquellos que viven en el mundo en el cual nosotros vivimos, porque necesitados somos todos. Así que es muy interesante ese texto, y para dejar una explicación general, el texto apunta primariamente, más que cualquier otra cosa, a mostrar Jesús como el centro de la historia. Quizás uno lee el texto y ve la comida que se multiplicó, quizás la postura de los discípulos, pero la manera como Marcos retrata ese texto, y es muy interesante porque los 4 evangelios retratan ese evento, y todos ellos dan muchísimas similitudes de lo que realmente pasó. Y la manera como Marcos pone acá deja en evidencia que Jesús era el centro de la historia. Todo eso era parte del entrenamiento de Jesús, y Jesús quería mostrar algo y enseñar algo a sus discípulos. Tenía obviamente un propósito Jesús. El propósito de Jesús para sus discípulos era que ellos entendiesen que ellos debiesen depositar todas sus esperanzas en Cristo. Cristo era el centro y la causa de sus ministerios. Es muy interesante porque todo el trabajo que Jesús, o toda la enseñanza que Jesús estaba entregando a sus discípulos, tenía únicamente una materia, podemos decirlo así, o una sola enseñanza, que es: mírenme a mí. El trabajo de los discípulos era aprender a conocer a Jesús. Conocer a Jesús era su tarea principal, y ellos estaban en ese proceso, y por lo que vemos en el texto les faltaba bastante, ¿no? Jesús entonces se presenta una y otra vez para los discípulos como siendo Él la solución para el problema humano, de toda naturaleza, de todo tipo, y los discípulos estaban siendo entrenados para entender eso. Ellos disfrutaron un poco del poder de Jesús, pero era muy importante que ellos entendiesen quién era Jesús. Así que Cristo es presentado en ese texto como el centro y la solución del problema humano, y esta afirmación va a definir todo lo que viene enseguida. Todo lo demás de lo que vamos a decir en esa mañana tiene que ver con esa afirmación. Cristo es el centro de la historia. Cristo es la solución del problema humano, y a Cristo es quien tenemos nosotros que recurrir para que nos pueda traer salvación, redención, restauración, pacificación, y eso es lo que vemos en el texto. Tanto es así que Jesús se presenta para los discípulos como la solución del problema que ellos están enfrentando, que es la multitud hambrienta, y ellos no fueron capaces de ver con claridad esa enseñanza. Jesús en Juan, cuando Juan retrata ese evento y después un poquito más, Él dice de sí mismo: yo soy el pan de vida, como da ahí en Juan 6:35, que afirma literalmente: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Obviamente que nosotros estamos hablando en el caso aquí Jesús, de una metáfora. No es que vayamos a literalmente comer, ¿no es cierto? Él está hablando metafóricamente, y ese texto tiene muchas camadas, muchas profundidades. Es interesante lo que Jesús dice: Él es el pan. Él es el alimento para el alma sedienta. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos ahí a los discípulos llegando de un momento de entrenamiento, regresan, quieren descansar, y al momento de encontrar con el descanso
se encuentran con una multitud de gente. Más trabajo, más trabajo, más trabajo. Quizás si fuéramos nosotros ahí en el lugar de los discípulos nos enojaríamos muchísimo con esa situación. Porque uno ya está cansado, ya basta. Déjame descansar. Deja que Jesús descanse, que nosotros descansemos. Necesitamos un tiempo para nosotros. Y la cosa es que uno podría enojarse con la multitud y decir, ya váyanse. Pero Jesús acoge esa multitud. Y ese es, sacando esa primera línea que nosotros tenemos, tomando como base esa primera línea de Cristo como centro de la historia para la solución del problema humano, vemos ahí enseguida cómo Cristo entonces ejecuta y soluciona el problema humano. El primer paso, la primera cosa que Jesús demuestra en traer solución al problema humano es lo que vemos ya en el versículo 33, donde viene la multitud y ¿qué hace Jesús? Acoge la multitud con compasión. El amor es fundamental, es el principio regulador de la acción social que Jesús propone acá. Es el amor que mueve a Jesús a pastorear a esa gente porque ellos eran como ovejas sin pastor. Por lo tanto, el amor es lo que trae las personas para Jesús y Él las acoge. Jesús acoge a las multitudes con compasión. Él las ve. Él siente el dolor de ellas. Y Él actúa entregando sacrificialmente todo lo que ellos necesitan. Sacrificando su tiempo, su salud, sacrificando todo su ser para el beneficio de estas personas. Jesús entonces enseña a sus discípulos aquí a tener el mismo tipo de postura. Al ver la actitud de Jesús, la idea aquí es que ellos aprendiesen a amar primero. Vivimos hoy día en tiempos muy difíciles donde el amor no aparece de forma tan fácil en las relaciones humanas. Tantas críticas, tantas acusaciones, tantas peleas online o incluso personales, tanta ira, tanto enojo. Cristo pone aquí que el principio fundamental para la acción social del cristiano comienza con el amor. Amar sacrificialmente, sin esperar nada en cambio. Ese es el primer principio. Pero ahí Jesús acoge a las personas y cuida de las personas, predicándoles, enseñándoles, sanándoles. Pero llega un momento donde los discípulos presentan a Jesús una problemática, que es una problemática muy relevante. Los discípulos se acercan y dicen, bueno, Jesús, se ve que la hora avanza y ya es tarde y esa gente está aquí y ¿qué es lo que van a comer? Entonces despide a la gente, porque si usted no las despide ellas se quedan aquí hasta que no sé qué horas. Así que despide a la gente para que la gente se vaya. De cierta manera la preocupación de los discípulos era bastante verdadera y bastante bonita. O sea, está bien, ¿no es cierto? Había una cierta preocupación por la gente. Pero Jesús entonces utiliza esta situación como que para dar una gran enseñanza para los discípulos. Y hace una pregunta que suena bastante absurda. Los discípulos querían que la gente se fuera porque era la única solución lógica, pragmática, práctica para solucionar el problema de la necesidad que ellos podrían tener. Y Jesús dice, bueno, ¿y por qué nos dan ustedes de comer? No es obviamente presentado como una posibilidad, más bien como un orden. Den ustedes de comer. Y yo creo que en ese momento los discípulos empezaron a cuestionarse, ¿qué? No tiene sentido, ¿cómo vamos a hacer eso? 5,000 personas, y por personas digo 5,000 contados, hombres, más mujeres y niños, podrían haber ahí quizás 15,000 personas fácil. ¿Y dónde vamos a sacar comida para toda esa gente? Fue lo primero que pensaron ellos. O sea, logísticamente ya es un problema. Está el pan en tal ciudad, hay que ir a buscar. Pero ¿cómo? O sea, no hay camión, no hay, ¿cierto? Y lo primero que pensaron ellos es, bueno, hay que comprar pan para toda esa gente. Hicieron un cálculo, se gastaría como 200 denarios, que sería más que nada un año de trabajo. Es decir, estamos hablando de que si fuera en nuestros días, algo como 3.800.000. ¿De dónde vamos a sacar 3.800.000 pesos para comprar en pan? Y eso sí, considerando que no va a dar ni siquiera va a dar así como bastante justo, es decir, es bien un desperdicio, ¿no?, de plata. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Jesús pone la responsabilidad en la mano de los discípulos, mostrando que el amor conlleva también una responsabilidad. Y los discípulos no sabían qué hacer con esa responsabilidad
y cuando plantean a Jesús esas imposibilidades, Jesús le hace una segunda pregunta que es aún más compleja y aún más absurda. Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen ustedes? Es decir, ¿qué importa, Jesús? No tenemos panes para todos ellos, es obvio. Se notaría, ¿no? No es así como que, nos falta 100 panecitos para que podamos servir. No, seguramente ellos tenían muy pocos y qué sé yo cuántos panes tendrían. Tenían y salieron a buscar y tenían 5 panes y 2 peces. Es decir, como en otro evangelio, uno de los discípulos dice, ¿pero qué es eso para tanta gente? Cuando Jesús llama a los discípulos a la responsabilidad, lo que Él quiere que los discípulos entiendan es que es responsabilidad de los discípulos, sí, dar una respuesta a la solución de las personas, pero no significa que la fuente de la cual ellos sacarán esa solución está en ellos mismos. Y eso pasa acá con mucha gente que ve el problema humano y dice, somos cristianos, tenemos que hacer algo. Y van en sus propias fuerzas tratando de hacer con su propia condición resolver el problema humano. ¿Qué es lo que Jesús quería que los discípulos hicieran? Jesús quería que los discípulos encontraran en Jesús la solución. Ellos están haciendo cuentas, ellos están pensando en la logística, ellos están pensando en la arquitectura de cómo vamos a sanar eso, y Jesús está ahí frente a ellos, la fuente de todo poder, el creador de todas las cosas, aquel que ya en una boda meses antes había transformado agua en vino. Cuando se acabó el vino, estaba delante de ellos, habían hecho todos estos milagros y ellos todavía eran incapaces de reconocer que Jesús era la fuente. Esa era la enseñanza en este caso. Al poner la responsabilidad en los discípulos, Jesús quería que los discípulos se despertaran para que somos irresponsables, pero la fortaleza viene del Señor. Así que, Señor, haga algo. Esa es nuestra petición. Y no fue lo que ellos consiguieron entender en ese momento. Jesús llama a la responsabilidad de los discípulos y llama también a que ellos utilicen lo que ellos tenían a su disposición. Uno va a decir, pero son pocos panes, pocos peces. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Así funciona también con nosotros, con los dones que nosotros tenemos. Y Dios utiliza el don que Él ya nos dio, algo que ya está en nosotros, para hacer su obra, para transformar y bendecir personas. Cosas pocas, poca habilidad, poco talento, el Señor va poniendo de su unción, de su poder, para transformar e impactar. Por eso debemos hacer esa pregunta, ¿cuántos panes tenemos nosotros? El mundo está un caos y yo tengo 2 panes. ¿Podrá el Señor hacer algo con eso? La respuesta es obvia, es una pregunta prácticamente retórica. ¿Cómo no podría? Es exactamente lo que Jesús quiere, que al reconocer lo que ya tenemos, pongamos eso en las manos de Dios, para que Él nos use. Y fue eso lo que hizo Jesús. Ahora, Jesús, al poner la responsabilidad en la mano de los discípulos no pudieron con ello. Y Jesús entonces llama la responsabilidad para sí, como un jugador profesional en una final de campeonato que llama la responsabilidad para sí, recibe la pelota y sale él a marcar los goles. Eso es lo que hace Jesús aquí en ese texto y es interesantísimo porque de ahí viene entonces la ejecución del milagro. ¿Cómo el milagro se dio básicamente? Jesús ya tenía los panes que los discípulos trajeron. Entonces empieza a ordenar la casa. Lo primero que Jesús establece y ordena a los discípulos es organicemos a la gente. Organización. Es un principio claro en ese texto que pasa desapercibido porque está solamente ahí en un par de versículos como que, bueno, y que la gente se siente y uno se sienta así como en grupos y está. Y uno piensa que eso es sencillo, pero pensemos, eran miles de personas. El caos podría armarse de una forma muy rápida. Era muy importante que se organizara bien, pero Jesús asume ahora ese liderazgo en la realización del milagro y lo primero es establecer el orden. Es muy interesante porque para que el milagro tuviese finalidades pedagógicas, didácticas, prácticas, era muy importante que la cosa fuera organizada para que se notara el impacto de esto. También Dios
muestra que ese milagro se produce de una forma bastante natural. No hay así como una lluvia de hamburguesas o cosas parecidas. Simplemente es algo que a través del orden, de la distribución, del servicio, se van dando. La naturalidad del milagro, que no es nada natural, obviamente, que es un milagro, pero la forma más ordenada o ordinaria que el milagro es realizado apunta a que Dios también trabaja a través del orden, trayendo orden al caos humano. Cristo ordena el caos humano interno y externo. Cristo ordena nuestro caos y trabaja a través de ese reordenamiento de la vida o reordenamiento de la vida. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero que hace Jesús, ordenar las cosas, y muestra con esa ordenación también el cuidado. Pero lo segundo que hace Jesús es agradecer. Él parte el pan y da gracias. ¿Y qué significa eso? Significa que al mirar al cielo, Jesús apunta para de dónde viene la solución. Y eso es lo que Jesús quería que los discípulos entendiesen. Tenemos nosotros un Padre en el cielo que nos cuida, que es nuestro proveedor, que es nuestro sustentador. Por eso no hay espacio en nuestro corazón para la desesperación, porque tenemos un Padre que gobierna, que domina todas las esferas, que tiene toda la solución. Y si Él tiene toda la solución, Él puede dar una solución en ese caso también. Por eso Jesús agradece al Padre, Jesús bendice a estos alimentos. Con ese gesto, que quizás es un gesto común, Jesús enseña a los discípulos a reconocer la fuente de esta gracia. Es divina, es Dios quien nos alimenta en todos los aspectos, y también quiere que los discípulos y las personas ahí tengan un corazón agradecido a Dios. Lo que muchas veces cuando uno ya está con la guata llena, uno se olvida, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el problema y lamenta y clama y suplica, pero cuando se soluciona, como que uno se olvida. Eso es lo que Dios había dicho a los israelitas allá en Deuteronomio, para que cuando ellos entrasen a la tierra y que les fuera bien, y que ya tenían sus viñas, y ya tenían sus plantaciones, sus comidas y todos prósperos, no se olvidasen de quien los guió por el desierto, de quien los sacó de Egipto y de quien los dio esa tierra. Lo mismo pasa con nosotros. Jesús entonces agradece, y después de dar gracias, ¿qué es lo que hace Jesús? La ejecución propia del milagro funciona a través de la división. Jesús empieza a partir el pan, a partir el pan, a partir el pescado, a partir. Aquí es donde el milagro se da, aquí es donde la multiplicación sucede. De una manera casi imperceptible. La gente no veía. Simplemente Jesús iba partiendo, entregando a los discípulos, y los discípulos sirviendo a la gente, y eso era como se daba la cosa. Esa división es importante porque Jesús alimenta la multitud, dividiendo, haciendo algo que nosotros también podemos hacer. Compartir, dividir, para poder multiplicar. Vean ustedes que la lógica matemática de Jesús tiene otros parámetros, ¿no? Jesús multiplica dividiendo. Y esa es la lógica de la gracia que Jesús nos llama a aplicar. Jesús dice que el que pierde su vida por mi causa la gana. El que divide, multiplica. ¿Qué significa eso? Significa que la forma como Jesús ve la vida no es la forma como la perspectiva materialista, secular, la perspectiva humana, carnal, ve y entiende. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos más y más y más para sentirnos más cómodos, pero Jesús llama a dividir, porque la seguridad de la vida no viene del acúmulo de las posesiones, sino que del compartir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo en Cristo. Y si tengo todo en Cristo, yo puedo utilizar tanto mi riqueza como mi pobreza también para su gloria. El propósito de la vida no es la acumulación de bienes. El propósito de la vida no es tener una vida acomodada. El propósito de la vida es servir para que la gloria de Dios sea vista en todo el mundo. Esa es la meta de la vida del cristiano. Y eso es lo que Jesús está mostrando acá, dividiendo, compartiendo. Y al momento de dividir se iba multiplicando los bienes para todos ellos, ¿no? Ahora, termina esa división y la gente va comiendo y se dan cuenta de que ya al final del capítulo 6, versículos 42, que comieron todos y comieron
bien, quedaron bastante satisfechos y más encima sobró comida y fue bastante buena la cosa. Es muy interesante porque ese séptimo aspecto acá muestra el clímax o el final de este milagro, que es la recolección. Jesús pide que se recoja, o los discípulos empiezan a recoger las sobras. ¿Qué significa esa acción de los discípulos de recoger lo que sobró? Obviamente por una cuestión de cuidar el propio lugar donde ellos estaban, para no dejar todo botado, desordenado, porque como Cristo mismo enseña, Él es el Dios del orden, no del caos. Pero eso muestra la eficacia del milagro de Jesús. Y cómo muestra en casi 3 sesiones, como que para ser bien enfático. Todos comieron en abundancia. Se recogieron 12 canastas llenas, es decir, cada uno de los discípulos tenía una canasta llena de comida. Y más encima, Marcos indica que 5.000 hombres comieron. 5.000 personas. Los demás evangelios van a decir que eso sin contar mujeres y niños. Entonces tenemos ahí que una multitud de, sabe Dios, 15.000 personas, fácil, comieron abundantemente. Y se recolectaron 12 canastos llenos de comida, lo que es abundantísimo, o sea, mucho más de lo que ellos podrían imaginar, mostrando que todo eso era para mostrar que de los 5 panes y 2 peces, Dios puede hacer cuantos sean necesarios. La abundancia aquí apunta a que Jesús se equivocó al momento de compartir y que fue desordenadamente compartiendo. ¿Por qué no calzó justo? Quizás la mente carnal quisiera eso. Jesús utiliza esa abundancia primeramente para que los discípulos aprendiesen de la eficacia del poder de Dios. Podemos descansar en Dios porque Dios es más que suficiente. Dios no va controlando las bendiciones y controlando las gracias con las cuales Él nos bendice. No. Podemos descansar totalmente en Jesús porque es abundantemente generoso. Y recolectar esto era un recordatorio importante para los discípulos. Los 12 canastos serán recordados futuramente. Jesús quería que los discípulos entendiesen que esa gracia de Dios es extremadamente abundante. Uno piensa que Dios es generoso porque multiplicó el pan, pero Jesucristo mismo, el pan de la vida, se iba a entregar en la cruz para morir por nosotros. Eso sí es abundancia de gracia. Eso sí es sobreabundancia de gracia. ¿Por qué? Porque hay perdón en demasía, hay perdón abundante para todos nosotros, para restaurar nuestra historia, para cambiar nuestro futuro, para transformar nuestra familia, para sanar a los enfermos, para restaurar a los matrimonios, para cuidar a los niños, para proteger a los necesitados. Hay amor abundante en la gracia de Jesús. Jesús quisiera que miráramos a Él y no a nosotros, a Él y no al pan, a Él y no a las necesidades, a Él y no a los problemas, porque Él es la fuente de gracia. Y cuando vemos los canastos llenos, recordamos de que Cristo hizo eso. Su gracia es abundante y no hay razón para dudar. Lamentablemente, nuestra razón es muy limitada y no puede derramar un corazón totalmente rendido al Señor, porque a veces queremos cosas tan concretas, tan materiales, tan pocas cosas queremos, tan pobre es nuestra espiritualidad que no logramos ver la gran historia de Dios restaurando vidas, transformando personas. Y eso es lo que el texto viene a mostrar. Dios es sobreabundante en su forma de cuidar a nosotros. En la escuela social de Jesús, en la escuela de Jesús para los discípulos, que enseña a cómo cuidar y pastorear el corazón de las personas. Jesús quería que los discípulos enseñasen a la gente que ese Dios es maravillosamente generoso. Ese Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Y aquí es importante recuperar todo lo que hemos visto aquí sobre ese texto. Jesús quisiera mostrar en ese texto que Él es el centro de la historia. Él es el personaje principal. Los ojos de los discípulos tenían que estar en Jesús. La petición de los discípulos tenía que ser depositadas a Jesús porque de Él viene la solución. ¿Y cómo se da esa solución? ¿Cómo Jesús soluciona el problema humano? Amando a la gente como la gente necesita ser amada.
Jesús entonces llama ahí a amar con todo el corazón, entregando su tiempo, su esfuerzo, entregando toda su disposición para el beneficio de estas personas. También Jesús nos enseña acá que sí somos responsables. El don que Dios nos dio nos hace responsables del otro. Somos responsables de las necesidades y de cuidar al otro. Sí, es verdad, no en nuestras fuerzas. Al ver la necesidad ajena tenemos que mirar a Jesús. Jesús, úsanos con los dones que nos diste, con las capacidades que nos permitiste tener para que podamos servir a estas personas. Sí somos responsables, pero de Él viene la fortaleza. También debemos entender que para que podamos servir adecuadamente, tenemos nosotros que tener este mismo cuidado que Jesús tenía por el orden, por la organización, para hacer bien las cosas, ordenar bien la casa, para que podamos ser eficaces en todo lo que el Señor nos llama a hacer. También debemos nosotros ejercitar la acción de gracia constantemente. ¿Por qué? Porque es de Él, es para Él, fue Él quien dio, es Él quien da. De lo alto viene el verdadero alimento. También nosotros debemos entender que es al dividir que nosotros entregamos más y más a la gente. Si queremos ser de bendición, tenemos que tener un corazón generoso, abierto, para amar, para dar, para entregar, para dividir. Y también debemos entender que cuando nosotros damos testimonio de todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, permitimos que otras personas puedan ser bendecidas, que otras personas puedan ser restauradas y disfrutar de esa misma gracia que nosotros. Recolectar aquí en ese texto también significa eso, testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántas veces Dios ha transformado a momentos críticos de su historia? Y nosotros a veces nos olvidamos, nosotros a veces no tomamos el peso del gran milagro que Dios hizo. Vamos a abrir nuestros corazones para, así como Jesús quería de los discípulos, podamos nosotros entender de ese Dios maravilloso que nos llama a entregarnos unos a otros para el beneficio uno del otro. En ese día especial en que nosotros nos unimos para la adoración al Señor, es muy importante que nuestro corazón esté realmente dispuesto a aprender y a obedecer de Jesús. Y esa palabra nos da un gran desafío que podemos nosotros también aprender en esa escuela social de Jesús. Vamos a orar. Te invito a que cierre tus ojos, a que ore junto a su familia, para que el Señor pueda darnos la fortaleza de aplicar eso en nuestro diario vivir. Señor amado, te agradecemos porque nos permites participar en ese instante de edificación. Pero Señor, sabemos que muchas veces nuestro corazón está endurecido. Nuestro corazón no quiere amar, nuestro corazón no quiere servir, nuestro corazón no quiere dar, nuestro corazón no quiere bendecir. Somos tan preocupados de nosotros que dejamos de ver al otro. Quizás esta pandemia nos hizo tan preocupados de nuestra propia salud, de nuestra propia necesidad, y nos ha encerrado también dentro de nosotros mismos. Ábrenos, Señor, abre nuestro corazón para que podamos ver la gracia que está detrás de las bendiciones que nos da, para que podamos ver que hay un Cristo que es la respuesta que ese mundo necesita. Que las divisiones en las cuales estamos viviendo en este país pueden ser sanadas en Cristo Jesús, para que la gloria de Cristo sea abundante en esa nación. Señor, bendícenos, bendice nuestras familias, nuestra iglesia, y danos también, Señor, de tu gracia en ese domingo que separamos para tu adoración. Danos, Señor, también momentos de mucha bendición durante este día para la gloria del nombre de Jesús. Es en nombre de Él que oramos. Amén y amén. Perfecto, hermanos. Ahora nosotros pasaremos a un momento de adoración para terminar nuestro culto, pero vamos a adorar al Señor también con nuestros recursos, cantando al Señor y entregándole a Él nuestras ofrendas, para que con esta generosidad podamos servir a otros, podamos bendecir a otras personas, podamos ayudar a los necesitados, podamos hacer crecer el reino de Dios aquí en ese país. Sea generoso con sus ofrendas, sea fiel en sus diezmos, y durante esta canción estaremos alabando al Señor con nuestras voces y también con nuestros recursos. Que Dios nos bendiga.
desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
Vamos entonces a orar para terminar nuestro culto. Es una instancia muy hermosa de compartir a través de esa transmisión, pero es muy importante que nuestros corazones estén unidos y por eso al terminar ese momento con esa oración, conéctate ahí en nuestra sala de Zoom para que sigamos orando unos por otros, ¿ok? Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por este culto. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de adoración que nos permitiste vivir. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón dispuesto, como Jesús demanda en su palabra. Pero por sobre todo, para que ese corazón esté dispuesto a seguir a Jesús, a buscar en Cristo respuesta para sus problemas, a depositar en Cristo toda su esperanza, para que encontrando en Cristo la solución, podamos descansar plenamente en Él. Bendícenos, Señor, en esa mañana y ayúdanos, Señor, a crecer más y más en ti. Es el nombre de Jesús es que oramos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y que las consolaciones del Espíritu Santo estén con todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. Perfecto, hermanos. Nosotros vamos a partir ahora para nuestro encuentro vía Zoom, que es una instancia muy hermosa de orar unos por otros, de compartir nuestras cargas, de abrir nuestros corazones y de conocer la lucha del otro. Quizás por esas dinámicas de la vida, de la cuarentena, nos hemos encerrado en nuestras casas y no estamos tan dispuestos a amar verdaderamente. Para amar yo tengo que estar con el otro. Por eso tenemos que aprovechar instancias como esa. Conéctate ahí, el link será enviado por el WhatsApp. También está ahí el código en la pantalla para que ustedes puedan ver. También esta semana tenemos el lunes Bible Journaling, así que pongan atención, está cada vez mejor, así que participen ahí en Bible Journaling. Es una instancia de estudiar la palabra y desarrollar también hermosas obras de arte que las niñas hacen así, como que queda bastante bueno. Así que participen en Bible Journaling todos los lunes a las 19. Tenemos el jueves nuestra 11 con Biblia. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante sobre cómo traer unidad en ese momento de tanta división en el país. Y también el próximo fin de semana nosotros tenemos en el sábado una actividad muy especial. Tenemos ahí en el sábado, próximo sábado, tenemos inmersión, que es un estudio bíblico intensivo, así que invito a todos a que participen con nosotros. Próximo sábado a las 19 horas estaremos conectados ahí vía Zoom para estudiar la palabra de manera profunda y todos son convocados, invitados a estar ahí. ¿Ok? Que Dios nos bendiga y que tengamos todos un hermoso domingo. Un gran abrazo.